Bueno, en la Dunamiscom tuvimos un lugar de sala profética y ahí una chica habló que me veía a mí como misionera y a mí me costó mucho porque yo no me veía como misionera. En el momento que ella me dijo que yo iba a ser una mujer que hablaba del evangelio y contaba mi testimonio y eso iba a impactar a muchas personas, yo dije, no sé si tenga sentido porque yo no soy misionera. Pero vi como el Señor fue confirmando eso, impactante porque yo vi como los niños estaban sucios, no tenían ropa, algunos estaban desnudos y las casas no eran las mejores que podían tener. Entonces vi mucho la vulnerabilidad y ahí mi líder se dio cuenta que yo era la capacitada y era mi lugar en donde yo tenía que liderar ese ministerio. Desde pequeños ellos les enseñaban a hacer rituales a una diosa. Entonces los hacían cantar una canción y bailar alrededor de un árbol, adorándola a ella. Y había muchos niños que no conocían eso porque no todos son cristianos. Claro. Pero se hablaba mucho de que existía mucho la brujería y el ocultismo, más que el cristianismo. O sea, el dueño era bastante curioso, tenía algunas manías muy extrañas. Una vez se puso a caminar en 4 patas adelante de nosotros. No Era te así, creo, bastante me fuerte. muero. Habían encontrado como un cofre que tenía muchas cruces y al lado había una especie de Biblia que tenía retratos de Jesús crucificado y alrededor había muchos demonios. Hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de La Rocas. Estamos súper felices porque tuvimos un entrevistado que con un tremendo bagaje en esto de las misiones, ¿cierto? Y fue increíble poder conversar con él la semana pasada y ahora en esta semana tenemos una gran invitada. Una chica de nuestra iglesia que recibió el llamado de ir a prepararse para servir al Señor, para convertirse en una líder global y hoy día está junto a nosotros. Ya pronto también a partir, así que vamos a pedir que salude a todos nuestros seguidores. Camila. Esa Camila, sí. Hola, soy Camila, tengo 19 años, estoy un poquito nerviosa, pero feliz de estar aquí, así que Camila, bueno, este año ha sido un año diferente para ti. Seguramente, como todos los jóvenes, después de salir de cuarto año y medio, tenías un proyecto personal, un proyecto de ir a la universidad y de repente salió esta oportunidad, el Espíritu Santo habló en tu corazón. Me gustaría saber en qué momento tú recibiste esta confirmación para poder postular al DCM ahí en São Paulo, Brasil. Bueno, el momento fue muy decisivo porque en ese momento yo estaba haciendo mi práctica de contabilidad porque salí del liceo con un práctico y estaba haciendo eso y estaba trabajando ahí. Yo quería quedarme ahí trabajando y se dio la oportunidad de ir a DSM, a Brasil, y yo estaba un poquito dudosa. No sabía si realmente era lo que el Señor me quería mandar y hubo un momento muy crucial porque ahí estuve trabajando en la municipalidad y ahí me ofrecieron un trabajo. Y en ese momento todavía no era 100% estable, pero un día yo le pedí al Señor que me diera una confirmación sobre eso y me acuerdo muy bien que era un día viernes que le pedí que me diera una respuesta el lunes. Y cuando ya llegué el lunes me dijeron que no iba a ser posible que me quedara, que otra persona iba a ocupar mi lugar y que habían hecho todo lo posible, pero el alcalde había cerrado, como iba dicho, un no. Entonces fue así como, ya, esta era la respuesta que realmente necesitaba y fue el momento donde yo dije, me tengo que preparar para ya ¿Fue en partir. ese momento o fue también en la conferencia Dunamiscom que estuviste? Fue también, porque bueno, en la Dunamiscom tuvimos un lugar de sala profética y ahí una chica habló que me veía a mí como misionera y a mí me costó mucho porque yo no me veía como misionera, yo pensaba mucho en estudiar medicina, entonces yo me estaba preparando para eso. Y en el momento que ella me dijo que yo iba a ser una mujer que hablaba del evangelio y contaba mi testimonio y eso iba a impactar a muchas personas, yo dije, no sé si tenga sentido porque yo no soy misionera. Pero vi como el Señor fue confirmando eso y eso fue en noviembre, creo. Noviembre fue la conferencia y ya en febrero, a finales de enero, se confirmó totalmente. Así que fue algo así bastante rápido. ¡Wow! Oye, una cosa muy importante que me gustaría preguntarte. Tú estabas con todas esas ideas, ¿cierto?, de poder estudiar medicina. ¿Decides postular, ¿cierto?, o aplicar dentro del DCM, ¿cierto?, para ir a la farma, a prepararte como una líder global? Cuéntame, ¿qué significa o cómo es llegar a la farma? Porque
Porque una cosa es tener de repente el sueño en el corazón o decir quiero prepararme para servir, pero otra cosa muy diferente es llegar y enfrentarte a todo lo que significa esa granja, porque es una granja ahí en San Pablo, ¿cierto? ¿Qué significó para ti? ¿Cuáles fueron las emociones que vinieron en tu corazón? Para mí fue como un impacto, porque yo tenía otra expectativa y cuando llegué fue así como una realidad, así como... Y para mí fue como temor, porque yo 100% no sabía portugués y era algo así como un temor de conocer a nuevas personas, de cómo empezar algo nuevo, de que las personas me conocieran y también de empezar, ¿cómo se llama esto? La rutina nueva ya no era como algo que yo tenía que decidir, sino que tenía que sí o sí levantarme temprano, sí o sí, tener una rutina sí o sí. Entonces para mí fue un poco de temor, pero también de desafío, de ya ir para el frente, ya estoy aquí, no me puedo echar para atrás. Y eso fue para mí. Son 200 jóvenes más o menos, ¿no? Sí, más o menos. 200 jóvenes. ¿De cuántas naciones más o menos conociste? Sé que hay un chico, hay de Ecuador, ¿Ya? hay de Colombia, Honduras y Estados Unidos. ¿Había de Colombia también? Sí. ¿Sí? Entonces tuviste tú ahí Mi compadre. Coterráneos. Sí. Así que Oye, sí. ¿y cómo fue este periodo de, porque ayer, no, bueno, ayer, en la vez pasada, conversábamos, ¿cierto?, con Marcos y nos hablaba, ¿cierto?, de cómo es esto de vivir en comunidad. Él ya va para el segundo semestre del segundo año y lo difícil que es vivir en comunidad. Porque de repente uno idealiza las cosas, no, que el Espíritu Santo, y uno ve también en las redes sociales de la farm y de la escuela, y todos hablando en lengua, adorando a Dios, ministrando al Señor. Pero ¿cómo es el día a día? ¿Tuviste algunos roces ahí de repente algunas cosas que puedas comentarnos? Sí, tuve. Especialmente por mi carácter. Y también porque era otro idioma, entonces yo a veces quería decir un chiste y esa persona lo entendía y me confrontaba y yo era como, era un chiste. Entonces para mí era algo así como, no, era como que igual me hacía apartarme y ser más tímida, no hablar, por lo mismo. Entonces vivir en comunidad es algo difícil. ¿Fue un motivo de Dios trabajar en tu vida en esa área? Sí, ¿Sí? trabajar mucho. ¿Sentiste Entender. que fue así ¿Fuerte? Sí, fue muy fuerte. Dios trabajó mucho mi carácter, entender muchas cosas que también, o sea, Dios hizo algo en mí que fue como quebrando muchas cosas, mucho ego también. Entonces eso fue principalmente vivir en comunidades como algo que tú tienes que entender que no todos van a tener ese mismo sentido y especialmente en la farm que todos son así como con ese carácter de que son líderes. Entonces como que hay choques porque yo soy líder pero tú también eres líder, entonces así. Ay, qué difícil, ¿eh? Pero Qué difícil. fue Bueno, difícil. nosotros que te conocemos aquí en la iglesia de tanto tiempo, nunca pensaríamos que realmente tuviste que enfrentar situaciones de esa índole en tu carácter. Sabemos que Dios trabaja en el carácter, pero uno ve a las personas y dice, no, es una chica así, tan sencilla, etc. Pero cuando te enfrentas con tu realidad, qué tremendo, como Dios empieza a quebrantar todas las cosas. La alimentación bien, ¿no? Súper. Súper. Súper, lo pueden ver. Cuéntanos un poquito esto de ir al práctico, ¿cómo fue este momento de decidir el práctico? ¿Cómo lo hacen allá para que digan, ya tú vas a este lugar, a qué país? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál fue tu oración? ¿Cómo fue el proceso? El proceso es que te dan un minuto para tu orar, te dan un formulario y tú oras a Dios en qué lugar Él te quiere enviar. Ese es y entonces tú oras y recibes como esa respuesta del Señor, tú lo llenas a un formulario, lo envías, tienes 3 opciones. Ya. Y de 3 países. Y Ya. ahí tú lo pones, yo puse todos Chile, porque creí que Dios me iba a enviar a Chile. Y ahí lo llenas y lo envías y ahí lo reciben los líderes y ellos deciden. También oran. Tú escribes la palabra que el Señor te dio en el formulario y ahí ellos oran y deciden a dónde es que tú vas. Y tú colocaste, en las 3 opciones colocaste Chile. Chile, sí. ¡Wow! Chile. Porque me habían dicho, o sea, yo dije, ya, es Chile. Porque sentí así mucho, porque Dios me hablaba mucho de Chile y yo estaba así como temerosa. Dije, ¿qué hago? Y en ese momento le pregunté a un líder y me dijo, bueno, si Dios te envió, entonces, sé directa, Chile. Y yo le dije, ¿y en la segunda qué pongo? Chile. En la tercera, Chile.
Porque si Dios te dijo Chile y no te ha dicho nada más, entonces Chile es. Y yo, bueno, voy a ser obediente. Voy a colocar Chile. Sí. ¿Y te tocó dónde? Fronteras. Frontera. ¿Qué significa? Explícanos, porque seguramente los que están asistiendo a este podcast no van a saber lo que significa fronteras. Fronteras es el equipo de todas las fronteras de Brasil, que rodean Brasil. Entonces, Paraguay, Uruguay y Argentina son las fronteras principales. Wow. Así que ahí estoy. ¿Cómo ese momento donde les dicen a ustedes dónde van? Porque yo sé, lo he visto en los videos, la euforia que se genera, hay una pantalla gigante. Cuéntanos un poquito de detalles de esa experiencia. Sí, es mucha euforia, mucho nerviosismo, que va a tocar. Y yo, en mi experiencia, en mi reacción, yo no paraba de llorar. Todavía no me tocaba y yo estaba llorando. Y veía como cada uno los llamaban, a cada uno de los chilenos los llamaba. Y era como una alegría en mi corazón de saber dónde iban y era como mucha euforia, nerviosismo. Y cuando me tocó fue como, ¿qué fronteras? Nunca había escuchado eso. Y fue como, ¿qué hago? Pero estaba muy contenta porque el Señor me estaba mandando, no a Chile, porque estaba muy nerviosa sobre eso. Y fue como... Y te tocó ir a las fronteras, me imagino yo el impacto, porque si colocaste 3 veces Chile y de repente te dicen, no, te vas a las fronteras. Es como, Señor, primero hay que deducir y ser franco. Lo que tú recibiste quizás no era, era para otro tiempo. Sí. Y te fuiste a las fronteras. ¿Te fuiste con alguien más que habla español? Sí, era colombiana. ¿Era colombiana también? Era un matrimonio, una colombiana y un ecuatoriano. Así que me fui acompañada del español. Así que no te tocó solamente traducir como en el caso de nuestra otra querida discípula, que era la Josefa, que le tocó traducir siempre, y el Álvaro también le tocó traducir siempre. No, el mío también fue un trabajo compartido. ¿Compartido? Pero igual tuve momentos donde pude traducir, pero fue como más en algo más sencillo, porque yo no era 100% así de traducir, me ponía muy nerviosa. Entonces me costaba, pero así como en juntas, en mensajes, sí lograba traducir. Pero así como al frente de la iglesia era como algo que me ponía muy nerviosa. ¿Cuál de las 3 fronteras fue la que más te impactó? Y si puedes contarnos algún testimonio de eso, sería genial. Me impactó mucho Paraguay. Paraguay. Siempre lo voy a decir. Paraguay fue el lugar donde más me impactó, especialmente por los niños. Dios había trabajado mucho conmigo, en mi corazón, sobre los niños, de aquí, con los kids. Sí. Dios había trabajado eso, que era mi lugar, ser maestra de kids. Y cuando llegué ahí, nosotros no teníamos ministerio de niños. Se supone que era ministerio de música, ministerio y otros ministerios. Y yo estaba en ministerio de música y de repente se incluyó el ministerio de niños. Y fue una vez crucial donde me tocó que ir a un campamento de personas con bajos recursos. Y ahí fue impactante porque yo vi como los niños estaban sucios, no tenían ropa, algunos estaban desnudos y las casas no eran las mejores que podían tener. Entonces vi mucho la vulnerabilidad. Y fue algo que tocó mucho mi corazón, me quebranté mucho. Ese día tampoco paraba de llorar porque veía mucho eso. Y ahí mi líder se dio cuenta que yo era la capacitada y era mi lugar en donde yo tenía que liderar ese ministerio. Pero Dios me llevó a ese lugar para entender muchas cosas. Él me hablaba mucho de que Él también estaba ahí. No era solo en Kids, en la iglesia, que estaba su presencia, sino que Él también cuidaba de ellos y también se preocupaba de ellos. Entonces estuve en varios campamentos con varios niños con alta vulnerabilidad. Y Dios me hablaba mucho, cómo los niños tenían ese amor, tenían esas ganas de recibir al Señor en su corazón, querían conocer más de Él, y fue un lugar donde yo ir y sembrar esa esperanza que muchos no tenían. Cuando ustedes estaban allá en Paraguay, ¿cómo lo hace el equipo? ¿El equipo tiene un local donde alojarse o tienen que ver, el líder ve a un hotel, el B&B, una posada, una base de otra base misionera? ¿Cómo lo hacen? El líder principalmente se encarga de ver los alojamientos, donde nos vamos a quedar. Entonces, desde el principio, mi líder era mujer. Ella se encargaba de, por ejemplo, si estamos en Paraguay, ella se encargaba de ya ver futuros alojamientos, ya en Uruguay y en Argentina. Pero especialmente en Paraguay nos quedamos en una casa de misiones. Ahí tuvimos que compartir con otras personas, otros misioneros. ¿De qué países? De Paraguay y Brasil. Ya.
Estuvieron trabajando, entonces igual compartieron con ellos. Sí, compartimos con ¿Pero ellos. ellos llevaban años ahí o no? No, ¿No? nosotros habíamos llegado primero. Ah, ustedes llegaron primero y Sí, entonces después ellos ellos llegaron después. llegaron después. ¡Wow! Sí. ¿Y después las otras fronteras? En la parte, por ejemplo, en la parte, porque ustedes hablan mucho, usan mucho el lenguaje de lo sobrenatural. Y a mí me llamó mucho la atención, porque inclusive las personas pueden llegar a pensar que en sus propias iglesias no hay algo sobrenatural. Y bueno, y cuando estuvimos conversamos y llegamos a la conclusión de que en realidad quizás no es así, de esa forma, porque lo sobrenatural se manifiesta en muchas iglesias que creen en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo viviste tú eso en estando en las fronteras, en alguna de las fronteras? Principalmente en Uruguay, vivimos que fue lo sobrenatural en Uruguay. El contexto es que no hay muchas iglesias. Claro. Y normalmente las iglesias que hay son escondidas y son católicas. Pero las pocas iglesias que encontramos, vimos lo sobrenatural en sanidad. Muchas personas fueron sanadas. Muchas personas que en un culto en especial tuvimos como 5 personas. 5 personas sanadas, con dolencias habían llegado y se movió el Espíritu Santo y pudimos ver eso sobrenatural. Y sí, eso. Eso fue ahí en Uruguay. Sí. Uruguay tiene la historia, ¿cierto? Y las estadísticas dicen que el porcentaje de cristianos evangélicos es bastante poco en Uruguay. Y una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo estudiaba es que tiene una tendencia, ¿cierto?, al espiritismo y a la santería, a la brujería y muchas otras cosas como esta. ¿Tú pudiste percibir algo así estando allá? Sí. Bueno, un día en mi day off, yo iba caminando y apareció una chica así como muy, muy extravagante, vestida de negro, con un poco de como joyas. Y ella nos estaba invitando para consultar, para hablarnos de eso. Nos contaba también un niño de una de las iglesias que fuimos que desde pequeños ellos les enseñaban a hacer rituales a una diosa. Entonces los hacían cantar una canción y bailar alrededor de un árbol, adorándola a ella. Y había muchos niños que no conocían eso porque no todos son cristianos. Claro. Pero se hablaba mucho de que existía mucho la brujería y el ocultismo, más que el cristianismo. Se veía mucho más y era liberal. Entonces era una tierra bastante difícil. Se dice que Uruguay es como el país más ateo. Exactamente, eso así. Exactamente, como el país más ateo, pero ateo en cuanto a, claro, al Dios que nosotros profesamos, pero al mismo tiempo yo sabía que los índices de santería y espiritismo y todas esas cosas es súper fuerte ahí en Uruguay. Realmente a mí me impresionó porque considero que Uruguay es un país bastante culto. Quizás mi ignorancia está revelándose en este momento, pero es lo que yo tenía la primera impresión que yo tenía a priori. Cuéntame una experiencia que nos contaste antes en el backstage con respecto a esa casa donde se quedaron. Cuéntanos, háblanos un poquito de eso porque realmente nos impresionó. En Uruguay. Uruguay. Casualmente en Uruguay nos estuvimos quedando en una casa en Mercedes y ahí, bueno, era una casa bastante antigua, muy linda, la verdad, pero en la noche era una cosa totalmente distinta. En la noche se transformó en una casa de terror, literalmente, y ahí estuvimos compartiendo con el dueño, porque el dueño vivía en Argentina, pero cada vez que una persona alojaba a la casa, él se venía a vivir con la persona, como para hacer cuidados, porque la casa es antigua. Pero el dueño era bastante curioso, tenía algunas manías muy extrañas, era como muy... que no le gustaba que tocáramos algunas cosas, era muy cuidadoso, solo que ese cuidado era como muy, muy temeroso. Por ejemplo, teníamos un sótano abajo, que ahí se lavaba la ropa y se planchaba la ropa. Y él no permitía que nadie fuera ahí y era como que se alteraba cada vez que alguien mencionaba ese lugar. Entonces era así. Y tenía ciertos comportamientos, él siempre andaba con un sombrero negro, siempre. Y principalmente en las noches era donde más él se comportaba como extraño porque él, entre medio de la oscuridad, se sentaba ahí solo, haciendo nada, con un sombrero negro vestido de negro. Entonces, para nosotros era muy duro porque nosotros siendo cristianos y nosotros como nos movíamos en lo sobrenatural, siempre estábamos hablando en lengua, siempre estábamos orando y yo creo que él quedaba así.
Y aparte había ese temor, en mi líder había ese temor de asustarlo, de decirle, uy, lo siento, es que estamos orando, somos cristianos. Y él sabía, porque quien nos había conseguido la casa era un pastor. Entonces sabía que nosotros éramos cristianos. Él dijo, no hay problema. Pero era así como que a las 7 de la mañana nosotros orando en lenguas, gritando, alabando al Señor. Y era así, tenía cierto comportamiento. A veces, él tiene un gato negro, entonces también se paraba así, Y me muero. acariciando al gato en una silla, oscuro. Entonces, normalmente era eso que lo hacía en la noche, tenía muchos cuadros así de vírgenes, de cruces. De hecho, habíamos encontrado como un cofre que tenía muchas cruces y al lado había una especie de Biblia que tenía retratos de Jesús crucificado y alrededor había muchos demonios. Oh. Entonces, bueno, entre otras cosas que a veces, una vez se puso a caminar en 4 patas adelante de nosotros. No Era te así creo, me bastante fuerte. muero. Me Así muero. que nosotros teníamos que, está bien. Está haciendo ejercicio. Oye, ¿qué te iba a decir yo? Y con la ropa, si dijiste que estaba abajo la cosa para lavar la ropa. ¿Cómo lo hacían ustedes para lavar la ropa? La respuesta es que no llegamos a lavar ropa porque él decía que él solo tenía que bajar y lavar la ropa. Entonces había un matrimonio y una mujer dijo, no, porque mi ropa es íntima y no me gustaría que tuvieras mi ropa. Y él se molestó mucho, 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 mucho y dijo que cuál era el problema si él tenía muchas mujeres y había lavado muchas ropas. Entonces fue como... Churra, qué tremendo, qué tremendo. Yo me muero realmente, yo llego a una cosa así y me da un espanto, me da un infarto, me da cualquier cosa. Me pongo a orar, reprender todas las Sí, potestades nosotros en porque la eso... noche así, durmiendo con un ojo abierto. Ay, 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 qué tremendo, qué tremendo. Cuéntame, Camilita, ¿cómo lo recibió tu familia cuando tú dijiste, por ejemplo, tus papás, ¿cierto? Sabían que iba, después de terminar cuarto año medio, ibas a ir a la universidad a estudiar medicina, pero de repente sale esta oportunidad de ir al DCM. ¿Cómo lo tomaron ellos? Mi mamá, bueno, mi mamá siempre ha sido cristiana, entonces para ella como saber que yo iba a seguir un propósito con Dios, a misionar y a capacitarme, fue una alegría, pero también estaba muy triste porque yo soy la más pequeña, soy la última, Claro, y es como dejarme ir era algo muy difícil para ella, claro, pero también entendiendo y también dándome la tranquilidad a mí de que era un propósito para Dios. claro. Mi papá, por lo contrario, él es alguien que siempre deseó que yo estudiara, que siempre fuera una profesional. Claro. Entonces que mi papá dijera que para mi papá era como un desperdicio. Él me lo había dicho y me dijo que un año ese año podría haberlo usado para estudiar. Y para él le preocupaba mucho que yo desperdiciara ese año en estudiar medicina, porque él estar orgulloso de mí y ver que yo era una profesional. Claro. Entonces para mi papá fue muy difícil, muy, muy difícil, no estaba seguro, no quería, pero después el Señor fue tratando con él. Fue tratando, ¿no? Y ahí él fue entendiendo que Dios estaba moviendo muchas cosas y estaba haciendo muchas cosas en nuestra vida para que yo cumpliera ese propósito. Qué tremendo. Así La mayoría de los padres, y se entiende porque la mayoría de los padres quieren que sus hijos terminen cuarto año medio porque responden a un sistema. Y los mandamos a la universidad, y no está mal de que vayan a la universidad, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que es muy importante que los hijos, nuestros hijos, sobre todo los hijos de cristianos, tengan realmente un encuentro profundo con Dios. Que tengan, claro, puede ser en cualquier lugar, pero qué bueno es que pueden hacer esa capacitación dentro de entidades cristianas donde ellos van a recibir un impacto del Espíritu Santo, van a conocer más de Dios y para después enfrentar la vida universitaria. Después, ¿cómo tu padre? ¿Qué dijo tu padre si él tenía esta percepción? ¿Qué dijo después? Bueno, mi papá cuando me recibió y vio cómo había crecido bastante, lo demostré bastante en casa, él quedó totalmente sorprendido y él veía cómo había sido una buena inversión, cómo yo había crecido y fue algo que lo sorprendió mucho. Y de hecho ayer hablaba con él y él me decía, estoy muy alegre que puedas volver, estoy muy alegre porque veo esa convicción y esa seguridad de lo que estás haciendo y Dios a través de ti ha transformado mi vida. Entonces yo vi como el Señor, mientras yo estaba allá, era una de mis preocupaciones, mi papá. Porque mi papá estaba conociendo a Dios, Claro. era nueva en la fe, pero Dios fue tratando
tratando su corazón. Claro. Y cuando me vio ya era una confirmación de todo lo que Dios le había enseñado y le había prometido. Qué tremendo. Yo conozco a tu papá y realmente creo que Dios está haciendo una obra increíble en tu familia, no solamente tu papá, tu mamá también. Y también veo el esfuerzo que han hecho para poder, porque no es barato estar allá, no es barato, claro que no es barato, pero el esfuerzo. ¿Con qué ha significado la Iglesia de La Roca en cuanto a tu envío? ¿Crees tú que es una iglesia que está involucrada con respecto al trabajo de estos jóvenes? Son 6 jóvenes, 5 en Brasil, 1 en Estados Unidos. ¿Qué piensas tú de la Iglesia de La Roca? Yo pienso que es un gran apoyo, la verdad es una alegría y es algo que yo he descansado en el Señor, al saber que es mi iglesia la que me manda y es mi iglesia también que me apoya. Cuando estuve en DSM, hablaba mucho con muchas personas y ellos nos decían que se sorprendían cuando yo decía, mi iglesia me mandó y mi iglesia me apoya. Y es como, wow, tu iglesia te apoya, a mí mi iglesia no me apoya. Entonces para nosotros es un privilegio y es un descanso saber que la iglesia nos apoya. Gracias a Dios. Bueno, contarte de que nosotros en el Ministerio de Misiones hoy día se compone con un equipo multidisciplinar. Tenemos 2 chicas que son médicos, nuestra querida Peggy y nuestra querida Chelsea, mi esposa, que también es profesional del área de la salud mental, y tenemos un equipo multidisciplinar para poder ayudarlos, inclusive en la lejanía. Y sabíamos que de repente ustedes podían tener algún tipo de situaciones de enfermedad y cosas por el estilo, y teníamos a estas personas preparadas para tener una atención online directamente desde nuestro equipo de la iglesia para poder ayudarlos a ustedes. Y también se sumaron otros profesionales como Rolando en su dentista, y él tiene su clínica aquí, el Buen Dentista, acá en Rancagua, y también se sumó. Creo que realmente hemos visto la mano de Dios y nosotros nos sentimos privilegiados de poder trabajar junto con ustedes y acompañarlos. ¿Qué le dirías tú ahora directamente a la cámara a cuántos jóvenes están pensando y se les pasó por la mente en algún momento dado decir, ¿sabes qué? Me gustaría prepararme. ¿Cómo tú los desafiarías y qué les dirías tú a esta cámara? Bueno, yo les diría que hay miedos, pero hay que seguir adelante porque el Señor es quien afirma. Dios es muy fiel y yo soy un testimonio vivo de cómo Él me ha cuidado y cómo me mandó. Él me llamó, me mandó y hasta ahora me ha sustentado. Así que confíen en el Señor y sean obedientes a su palabra porque Él es un Dios fiel. Amén. Querida, solamente para poder, ¿cierto?, dejar claro a la gente, ustedes ya están volviendo al segundo semestre. Sí. ¿Qué es lo que se hace en el segundo semestre? En el segundo semestre vamos a estar leyendo la Biblia, estudiando la Biblia por 3 meses, así que nos dijeron que posiblemente estaríamos 4 horas en el día leyendo la Biblia y es una inmersión totalmente en la Biblia, aprendiendo, sabiendo de dónde viene, por qué quiere decir este versículo y es eso, un estudio con tareas y todo. Y el segundo, y después tú vuelves para acá, para Chile, termina el primer año y vuelves. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es tu proyecto para el segundo año? Mi proyecto para el segundo año es estudiar medicina. Quiero estudiar mucho medicina, es algo que en los otros países también me estuve rodeando de jóvenes que estudiaban medicina y también creció mucho ese amor y ese cariño para poder ir a medicina y también ser una líder e impactar corazones a través de eso. Puedes despedirte de la iglesia y de todos los que nos siguen por las redes sociales. Chao, besos. Queridos, a esta cámara, ¿cierto? A esta cámara, sí, ya, a esta cámara. Bueno, queridos, estamos ya terminando nuestro capítulo de La Roca. Estamos felices de poder haber entrevistado a Camila Hernández, y realmente es impresionante escucharla. Nosotros la conocemos de tanto tiempo y ver cómo creció, cómo avanzó, cómo pudo, ¿cierto?, llegar a convertirse en la mujer que es hoy día. Estamos seguros de que Dios va a usarla poderosamente en este segundo semestre y también en su retorno a Chile